Buenas tardes, buenas noches. Vamos a tener unos pensamientos en la palabra de Dios en esta reunión que corresponde al día domingo, la predicación del Evangelio del día domingo. Vamos a tener una lectura en el libro según San Mateo, en el capítulo 16, San Mateo 16, y voy a dar lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 19 inclusive. Dice así la palabra de Dios. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero el Señor bendecir esta su palabra, preciosa palabra que hemos podido leer en esta noche, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días, palabra que hemos leído muchas veces y nunca deja de sorprendernos su palabra cuando habla directamente a los corazones. Cuánto es lo que podemos extraer de su palabra cuando el Señor nos habla directamente. Pensar en esto, ¿no? De que el Señor siempre tiene una palabra dispuesta para su pueblo, para sus hijos, y no solamente para sus hijos, sino hablando a los corazones para que puedan entregarlo, para que sea limpiado, para que pueda entrar a morar el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que aún no lo tienen, y de aquellos que lo tienen para que pueda llegar a ser limpiado, santificado a través de su palabra, con una entrega de corazón dispuesto así a hacerlo. En este pasaje que hemos leído, arriba en el encabezamiento habla de la confesión de Pedro, este pasaje, como decía, tan conocido en la palabra de Dios, y este suceso que estamos viendo acontece cuando, como dice en el versículo 13, viniendo Jesús de las partes de Cesarea de Filipo, viniendo Jesús, dice que venía caminando. En Marcos dice en el camino, les hace esta pregunta cuando venían supuestamente, como lo dice acá en la palabra, ¿no? No es que se contradice en la palabra, sino que en algún evangelio dice algo y en otro lo aclara o agrega algo más del hecho que sucedió allí en ese momento. En Lucas 9, 18 podemos buscarlo, en el libro de Lucas 9, Lucas 9, el versículo 18 dice, y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dicen las gentes que soy? Vemos la similitud o la parte igual que tiene este texto, la segunda parte que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta que le hace el Señor, pero como decía, ¿no? En el libro de acá de Mateo dice que venían de las partes de Cesarea de Filipo, en Marcos dice que venían del camino también, venían del mismo lugar, y en Lucas dice que estaba orando el Señor y que después les pregunta, ¿no? Esta pregunta tan importante que les hace el Señor, ¿no? A ellos, y dice que estaba orando anteriormente a hacerle las preguntas, ¿no? En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 también podemos leerlo. Hebreos 5,
versículo 7 dice, el cual en los días de su carne, ¿no? Se refiere a los momentos cuando el Señor había venido, había descendido de aquel lugar con su Padre, se había hecho carne, se había hecho uno como uno de nosotros, en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y gran lágrimas, al que le podía librar de la muerte fue oído por su reverencial miedo. Y dice en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? Después dice en el versículo 9, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, ¿no? Acá vemos el reflejo escrito en su misma palabra de lo que era el Señor Jesús, aquel que se dirigía al Padre en oración con ese reverencial miedo, sabiendo a quién oraba, ¿m? Y esa comunión plena que tenía el Señor Jesús con su Padre, ¿no? Orando permanentemente. Por eso es bueno resaltar lo que dice en el libro de Lucas, ¿no? El versículo 18, orando. Entonces vemos, después de esa gran comunión que había tenido con el Padre en la oración, les pregunta a los discípulos y dice, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Creo que se habrán sorprendido, ¿no? Los mismos discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cómo les habrá caído aquella pregunta tan directa que les hizo el Señor Jesús a los discípulos? ¿Quién dicen que soy yo? Y tenemos que decir también que el Señor Jesús había transitado un largo camino con los discípulos y habían cumplido el ministerio o estaban cumpliendo el ministerio juntos con el Señor Jesús, ya terminando el, el tiempo en que de predicar el Evangelio y ya faltando poco para que el Señor Jesús fuera a la cruz, porque después de esto, después de este pasaje es cuando el Señor les anuncia que iba a ser, que era necesario que fuera crucificado. Entonces, aquella pregunta los sorprende a los discípulos y entonces tenemos que pensar por qué les hace el Señor esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para saber esta respuesta o para hacerles esta respuesta, seguramente los discípulos tenían que tener una plena comunión con el Señor, un transitar con el Señor. Y pensaba, ¿no? Si el Señor nos hiciera la pregunta esta a nosotros, o me la hiciera a mí directamente, yo como hijo de Dios, o muchos de ustedes como hijos de Dios, y les preguntara al Señor Jesús, ¿qué dicen las gentes? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿O qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Y qué le podríamos responder nosotros? ¿O qué le deberíamos responder? Y seguramente que cuanto más comunión tenemos con el Señor, más les podemos responder lo que es el Señor Jesús para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, si tenemos una comunión fluida con el Señor Jesús, una oración constante, una entrega permanente, esos momentos de apartarnos con el Señor como estaban los discípulos, ese caminar con el Señor, solos con Él, entonces tendríamos muchas respuestas a esta pregunta que por ahí nos podrían hacer las gentes. Y también cabe la pregunta, ¿no? Para que te hagan esa pregunta, tienen que saber un poco cuál es tu forma de vida o cuál es tu opinión. Tiene que haber un testimonio en la vida nuestra para que nos puedan hacer esa pregunta. Entonces ahí se empieza a entrelazar esa conversación con la gente de este mundo y qué es lo que yo le puedo responder con respecto al Señor Jesús de lo que es o de lo que ha hecho en mi vida. Seguramente muchos de nosotros le podríamos responder con certeza que fue mi Salvador, que limpió mi corazón, que me dio la vida eterna en la cruz, pero me quedo con esta sola contestación o le puedo contestar muchas cosas más. Hemos estado escuchando muchos testimonios de hermanos con respecto, o hermanas con respecto a lo que es su vida, las cosas que han pasado en su vida, lo que han pasado a lo largo de los ministerios acá en este mundo. Y eso también es un testimonio, es una forma de vida, es una forma de contar quién es Jesús en nuestra vida. Por eso es muy importante que tengamos una buena respuesta con respecto a lo que es el Señor Jesús en nuestra vida.
Dice, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Señor Jesús? ¿Cuál es el comentario que yo escucho del Señor Jesús en este mundo? Y seguramente hay muchos comentarios. Como vemos, después dice en el versículo 14. Entonces, ellos le responden, ¿no? Los discípulos le responden. Uno Juan, el Bautista, y otro es Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Vemos esa respuesta de confusión que existía en el mundo en ese momento, la confusión de la carne, de no saber verdaderamente quién es Jesús, porque no existió esa experiencia en su corazón de saber que es su Redentor, que es aquel que lo salvó, que le dio la vida eterna. Como decía, ¿no? Que era un profeta, como los anteriores que habían estado, que habían pasado. El mismo Herodes, en el capítulo 14, versículo 1 y 2, él mismo se hacía esta pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Sin saber lo que era. En otras palabras, lo comparaban con un hombre muchas veces. Y eso es algo que sucede muy a menudo en el entorno general de este mundo. La falta de saber verdaderamente quién es el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Yo sé quién es el Señor Jesús, porque limpió mi corazón y cambió mi vida. Por eso es bueno decir, los hijos de Dios, quién es Jesús en tu vida. ¿Quién fue el Señor Jesús en tu vida? ¿Y quién es el Señor Jesús en tu vida? ¿Y quién va a ser el Señor Jesús el día de mañana, ¿no? Entonces, en el versículo 15, ¿no? Ahí les hace, y Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces, hay una diferencia acá en la pregunta. Por un lado le pregunta: ¿quién dicen las gentes que es? Y ahora les pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Una pregunta directa al corazón, una pregunta sin vueltas, por decirlo de alguna manera. Bueno, está bien, ellos dicen esto. Bueno, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Vamos a buscar en Isaías 49, versículo 4, una profecía. Isaías 49, versículo 4. Hablando el Señor Jesús en este libro profético de Isaías, dice: yo empero dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho. He consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. El Señor Jesús diciendo: yo empero dije, por demás he trabajado, y en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza. El Señor Jesús no se lamenta por haber ido a la cruz a redimir al mundo. Se lamenta porque no creas en Cristo Jesús como tu Salvador, que desperdicies la oportunidad de ser un hijo de Dios, de ser un salvado por el Señor Jesús. Eso es lo que se lamenta el Señor Jesús, que te pierdas, que no tengas la vida eterna. Ese es el dolor más grande del Señor Jesús. Hoy en día la gente no sabe quién es el Señor Jesús, no le busca la salvación en cualquier cosa y muchas veces menos en el Señor Jesús. Algo tan sencillo como entregar el corazón y creer por fe en la obra de Cristo Jesús. Por eso, ¿qué dicen las gentes? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué es lo que le contamos a la gente? ¿Qué es lo que mostramos que hizo el Señor Jesús en mi vida? Y después, en el versículo 15, como decía, ¿no? Y Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? La pregunta directa a los apóstoles, a los discípulos, aquellos que habían transitado, como decía, tanto tiempo con el Señor Jesús. Y acá está la preciosa respuesta de Simón Pedro en el versículo 16, que dice: y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta, directa, respondiendo Simón Pedro, el que siempre iba adelante, el que siempre iba
el más impulsivo, aún en las respuestas, diciendo, ¿no? Tú eres, tú eres. No decía, yo creo que tú eres, no, sino afirmando, ¿eh? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 1, estaba pensando también en este primer contacto que tuvo Simón Pedro con el Señor Jesús. Podemos leer desde el versículo 39 del primer capítulo de Juan, cuando el Señor Jesús se aparece, y ahí fíjense cómo dice en el versículo 39, díceles, venid y ved. Y vinieron y vieron donde moraba, y quedaron con él aquel día, porque eran como las horas de las 10. Y en el versículo 40 dice, era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían ido de Juan, que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cepas, que quiere decir piedra. Fíjense la profecía, cuando el Señor lo ve a Pedro y le dice que tú serás Cepas, que quiere decir piedra. Y ahora vemos, ¿no?, lo que quiso decir el Señor Jesús acá en el versículo 17 que estábamos diciendo, ¿no? Pero decía, ¿no?, aquel primer contacto que tuvo Pedro con el Señor Jesús, ya ahí vio que era el Mesías, que era el Hijo del Señor, que era el Hijo del hombre, que era el Hijo de Dios, que había venido a buscar y a rescatar aquello que se había perdido. Por eso Simón Pedro, después de haber transitado ese tiempo con el Señor Jesús, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres aquel que esperábamos, tú eres el Mesías. Con plena seguridad lo decía. Y también pensaba en esto, ¿no?, cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo. Y pensaba también en aquel momento cuando hemos aceptado al Señor Jesús. Decimos con toda certeza que fue el Señor Jesús el que nos limpió, el que nos redimió, el que nos rescató, el que nos limpió con su sangre preciosa, para que pudiera entrar a morar en nuestro corazón el Espíritu Santo, con toda libertad, no en un corazón sucio, sino un corazón limpio. Él es el que hizo la obra. Y a esto se refiere, ¿no?, cuando Simón Pedro con tanta certeza dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y así nosotros podemos decir con toda certeza, después de haber tenido la experiencia, que fue Cristo el que nos limpió. Le pedimos que nos limpiara, y después que nos limpió, decimos con toda seguridad, Él es el que nos limpió, Él es el que nos dio la vida eterna, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a morir en la cruz. Entonces, en el versículo 17 dice, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Jesús le dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás. Y aquí podemos ver, ¿no?, así como Pedro le dice en un momento dado que él era el Cristo, ahora el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Así como vos diste, le diría al Señor Jesús, así como vos afirmaste que yo era el Cristo, el Hijo de Dios, yo afirmo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro, y que serás bienaventurado, y que, como dice más adelante, ¿no?, en el versículo 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Acá vemos una conversación muy, muy preciosa que tiene el Señor con Pedro. Primero le dice, bienaventurado eres. Y sabemos lo que significa ser bienaventurado, porque mucho hemos hablado últimamente de ser bienaventurado. Ser bienaventurado es ser inmensamente feliz, pero no una felicidad común,
Entonces el Señor le dice que eres muy feliz. ¿Por qué eres muy feliz? Porque él reconoce quién era Cristo. Y pensaba en esto también, ¿no? Cuando le dice el Señor, bienaventurado eres o muy feliz eres porque reconociste a Cristo. También pensé en aquel momento cuando reconocí a Cristo como mi Salvador, la felicidad que inundó mi corazón. Por eso también te invito o invito a aquel que está oyendo esta palabra y que no tiene a Cristo en el corazón, si quiere ser bienaventurado, quiere ser inmensamente feliz, reconozca la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice en el versículo 18, ¿no? Como leía recién, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre esta piedra, no sobre Pedro, como muchos piensan que fue Pedro el que edificó o el que inició la iglesia, sino sobre el fundamento, sobre el pensamiento, sobre lo que le fue revelado a Pedro, que él era el Cristo. Sobre ese fundamento, sobre Cristo, que es el fundamento, la principal piedra del ángulo, como dice en su palabra, no podemos buscar en Efesios 5:27. Efesios 5:27, hablando de la iglesia, ¿no? Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia formada sobre el fundamento de Cristo, formada como Cristo, principal piedra del ángulo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y ese fundamento y la iglesia se inicia en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere allí en la cruz para limpiarla, como dice en la palabra, ¿no? Para limpiar a la iglesia, para sí, una iglesia que fuese limpia, sin mancha y sin arruga. Cristo es el que obra de tal manera para que la iglesia, esta iglesia fuese limpia, su iglesia, mi iglesia, como dice en la palabra de Dios. Sobre ese fundamento será hecha la iglesia, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Significa, ¿qué es prevalecer? Ser por sobre la iglesia. Jamás el infierno podrá ir contra la iglesia, ni siquiera podrá en alguna manera obrar para que la iglesia no prevalezca, no esté con él el día de mañana. Las puertas del infierno, o las Hades, como le dicen, ¿no? Las Hades, o ese mundo invisible que existe, la muerte no será sobre la iglesia nunca va a morir, porque fue rescatada, porque tiene la vida eterna. Y eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Que como iglesia jamás vamos a morir. Las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre nosotros como iglesia. El triunfo ya es asegurado. Nuestra vida eterna ya está asegurada. Nosotros como iglesia, la iglesia que Cristo limpió allí en la cruz del Calvario. Ahora, también pensaba, ¿no? En la obra o en el corazón de Pedro. Vamos a buscar un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Porque también pensaba, ¿no? Cuando dice en el versículo 18, no pierdan el capítulo 16 del libro de los Hechos. Cuando en el versículo 17 el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Una comunión directa, una experiencia directa que tuvo Pedro con el Padre, porque el Padre se lo reveló. ¿Y cómo se lo reveló el Padre? A Pedro, que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Cómo se lo reveló? ¿Por qué? Porque fíjense, yo pensaba en este texto, ¿no?
un texto que me gusta mucho, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, sin dejar de ver que Pedro era un hombre como cualquiera de nosotros. Y acá está el ejemplo de esta mujer, ¿no? Que dice en el versículo 14 del libro 16, del capítulo 16 de los Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira. Fíjense cómo dice, temerosa de Dios. Primero era temerosa de Dios. Pedro también era un temeroso de Dios. Dice que era temerosa de Dios y que estaba oyendo. Pedro había estado oyendo durante mucho tiempo la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús, permanentemente. Y después dice que era temerosa de Dios y que estaba oyendo. Y fíjense cómo sigue la segunda parte. Dice, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y pensaba en Pedro también, ¿no? En este sentido, el corazón del cual abrió el Señor para entender, porque dice que el Señor se lo reveló a Pedro. El Señor le reveló a Pedro lo que tenía que entender. No fue revelado por su propia condición humana, sino que fue el Señor que obró en el corazón de Pedro. Para que estuviese, como dice, le decía a esta mujer, no, para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y ahí sabemos que esta mujer se convirtió, ella y toda su familia después. Pero así fue la experiencia también de Pedro, ¿no? Pedro tenía un corazón temeroso de Dios, si bien era impulsivo, pero tenía un corazón temeroso de Dios. Y el Señor también se lo reveló, le abrió el sentido para que entendiese lo que tenía que entender. Entonces, tenemos que decir esto también. Es imposible que Dios pueda obrar en un corazón altivo, en un corazón soberbio, en un corazón enaltecido. Dios no puede obrar. Por eso el Señor busca a aquellos que son temerosos de Dios. No que le tengan pánico a Dios, sino que le tengan respeto, que reconozcan a Dios como el Creador y reconozcan la obra de Cristo. Cuando eso sucede en el hombre, que existe el temor, el respeto a Dios, y que sabe que Dios puede obrar en el corazón, reconoce la obra de Cristo, entonces Dios, por su misericordia, te abre el sentido para que puedas reconocer que eres un pecador y que por fe puedas creer en la obra de Cristo. La obra es neta y pura del Señor. No existe una obra humana en la redención del hombre. El Señor obra de tal manera para que cada uno de nosotros pueda entender que somos pecadores. A veces es difícil de reconocerse pecador, pero cuando el Señor te abre el sentido reconoces que sos pecador. ¿Pecador contra quién? Contra Dios. Por eso es importante que uno tenga un corazón contrito y humillado y que reconozca que es un pecador, que uno es temeroso delante de Dios. Después la obra la hace Él. Por eso pensaba, ¿no?, en esta experiencia de Pedro, en esta experiencia de esta mujer, en la experiencia de muchos o de todos los hijos de Dios, cuando tuvimos que reconocer que éramos pecadores. Por eso cabe la pregunta, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo de Dios? ¿Y quién decimos nosotros que es el Hijo de Dios? ¿Qué dice cada uno de los que escuchan este mensaje? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué decimos? ¿Qué dices tú? ¿Quién es el Hijo de Dios? Yo puedo decir que el Hijo de Dios fue el que me limpió de mis pecados, que me dio la vida eterna. ¿Lo puedes decir tú también? ¿Quieres decirlo? Bueno, entonces tienes que tener esta experiencia. Humillarte delante de Dios, arrepentirte de tus pecados y creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pedirle perdón. Señor, limpiame de mis pecados. Limpia mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Entonces entrará a morar el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces tendrás vida eterna, para siempre jamás. Y podrás decir que eres un bienaventurado, que eres inmensamente feliz,
porque el Señor, así como en Pedro, hizo la obra en el corazón de él y en el corazón tuyo también. Que el Señor los bendiga, nos bendiga a todos y que no dejemos de pasar el tiempo. Los tiempos se acortan, los tiempos de cada uno siempre son cada día. Cada día que pasa es un día menos que uno tiene y parece una redundancia, pero es literal. Si nosotros pensáramos que el tiempo que nos queda en este mundo es corto, no lo sabemos, pero tenemos la oportunidad de que aquellos que no tienen a Cristo en el corazón lo reconozcan. Y los que tenemos a Cristo en el corazón podamos decir con firmeza y con seguridad, eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Eres el que me salvó, el que me dio la vida eterna. Y no solamente de labios, sino con los hechos permanentes y cotidianos de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.